Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la temporada del Baracaldo y para ello tenemos una voz más que autorizada para ello. Estamos con Peru Olazábal, periodista que ha seguido la actualidad del conjunto Fabril durante toda la campaña. Bienvenido al canal, Peru. Muy buenas, Neil, encantado de estar aquí. Bueno, Peru, al final tú has seguido la actualidad del Baracaldo durante toda la temporada, desde el inicio hasta el final, lo que queda todavía. Vamos a ir por partes desgranando esa temporada del conjunto Fabril, pero ¿cómo valoras, así un poquito a grosso modo, la temporada del Baracaldo? Bueno, pues ha sido un auténtico desastre, ¿no? Eso está a vista de todos. Un proyecto que empezaba con una aspiración clara de subir a esa segunda B Pro o primera RFF, pues se ha visto abocada a descender a tercera RFF y poner incluso en duda la viabilidad del club, ¿no? La verdad es que es un desastre a ojos de todos, como decía, y veremos, ¿no?, cuáles son las noticias que da la Junta Gestora a partir de estos días. Eso te quería preguntar también, porque no es ya el aspecto deportivo, sino que el aspecto económico, la viabilidad del club, como has comentado, está también en peligro, ¿no? Se habla incluso de desaparición del club, se salió del concurso de acreedores por fin, ahora hay una deuda también, ¿no?, que asciende a 1 millón de euros. No sé, ¿cuál es la situación del club a día de hoy que se sepa? Sí, bueno, pues todos los problemas surgen con esa deuda de más de 1 millón de euros, son alrededor de 1.200.000 euros de la Seguridad Social. Y bueno, pues eso pone pues al Baracaldo pues pendiendo de un hilo, ¿no? Porque realmente es una deuda que prácticamente no puede soportar ningún equipo de segunda B o pocos, ¿no? Entonces, pues claro, esa duda, o sea, esa deuda pues pone en duda la desaparición o no desaparición del club incluso, ¿no? Algo pues, que es lo más triste posible, ¿no? Lo que puede rodear al club. Ahora, pues la situación, bueno, los dirigentes parece que quieren tirar para adelante, que están buscando maneras, es un periodo de reflexión dentro del club en el que pues están pensando en distintas vías. La vía que ellos optaban era que un grupo de inversores aportara pues alrededor de 2,5 millones de euros en el club, 1 millón de euros, o sea, alrededor de 1 millón de euros sería para el capital social y otro 1 millón de euros sería prácticamente destinado a fondo perdido por esta multa, y eso se complica mucho más estando en la quinta categoría a nivel nacional el año que viene, que es la tercera RFF, ¿no? Eso imposibilita bastante que vengan inversores con tanto dinero cuando el club está en quinta categoría. Veremos a ver si alguien apuesta por el Baracaldo o si encuentran estos dirigentes otras vías para darle viabilidad al club. Sí, de hecho, parte de ese plan, ¿no?, a futuro, has comentado antes, el objetivo no era ni mucho menos pelear por la permanencia, era aspirar a ese ascenso. De cara también entraba en esos planes lo que has comentado ahora, el conseguir ascender, el estar en la máxima categoría posible, de cara a atraer esos patrocinadores, esos inversores, porque al final también hay que añadir que al no haber público este año en la SESARRE, luego lo comentaremos porque ha influido también en la competición. Es cierto que es también dinero que no se ha generado, que no se ha conseguido. Al final, las arcas del Baracaldo se nutren mucho de esa taquilla. La afición, no hace falta ni nombrar, ¿no?, la gran masa social que tiene el Baracaldo, y eso también ha sido un punto clave en la temporada. Sí, eso ha sido, yo creo que muy clave. Yo no creo que hubiese decaído tanto el equipo si la Cesarre hubiera contado con sus fieles, ¿no? Ya sabemos por aquí que la Cesarre y la masa social de la Cesarre aprieta mucho, que pues los partidos allí pues cambian mucho, ¿no? Depende de la afición, y que haya estado todo el año vacío pues ha sido un gran punto en contra, sobre todo en esta segunda fase, ¿no? Donde los equipos navarros, riojanos y aragoneses pues sí han tenido público en sus campos, ¿no? Los clubes vascos han competido una desventaja brutal y ahí están los datos, ¿no? Para el que lo quiera, solo un equipo, solo el Leioa ha ganado uno de los 20 partidos que se han jugado en esta segunda fase por la permanencia en este grupo. Y es que es un punto en contra muy grande porque influye en el árbitro, como sabemos, la afición, influye en el devenir del partido y sobre todo en el factor psicológico en una situación como esta, jugándote la permanencia.
Y hablabas de esta segunda fase, también en esa primera fase, por ejemplo, el Racing de Santander, en el Sardinero había gente, han sido numerosas ocasiones en las que los equipos vascos han solicitado que se permitiese la entrada de público, sobre todo de cara a igualar esa competición en ese factor también, y es evidente que es clave además. Una primera fase en la que nos vamos, si te parece, metiendo un poquito ya en lo que es lo deportivo, un Baracaldo que no gana hasta la séptima jornada, que en esos 6 primeros partidos incluimos también la derrota en la Copa Federación ante el Balmaseda, 6 partidos en los que solo anota 2 goles y los 2 los anota Vargas, que era un central, que tuvo que dejar el equipo por lesión, causó baja, y sin marcar goles y encajando mucho. Sí, nada funcionaba. Yo creo que era una espiral, la pretemporada tampoco fue del todo buena y empezaron igual ese partido contra el Laredo, yo creo que fue clave la primera jornada porque pues el Baracaldo hace una primera parte, unos primeros 30 minutos perfectos, donde incluso se pudo poner 2-0 por delante y no entraba, el balón no entraba, ya sabemos cómo es el fútbol de caprichoso, y el balón no entraba hasta que les marcaron gol, se vinieron abajo, y cuando empiezas una primera jornada ya decayendo, creyendo que mereces más, y ya un poco comprometido por haber perdido en Laredo, que a priori era un equipo que tendría que estar en las posiciones bajas, y el Baracaldo iba a luchar por las altas, pues yo creo que ese partido lo cambió todo. Si ese partido se hubiera decantado para el Baracaldo, no sé cómo estaríamos. Ya sabemos que los hipotéticos no valen nada en el fútbol, pero yo creo que ese partido habría cambiado muchas cosas. Y luego es lo que dices, ¿no? El inicio fue fatídico, en 6 partidos solo sacaron un punto y eso al final te condena. Levantar eso es muy difícil, las dudas empiezan a albergar a muchos futbolistas y eso es muy difícil de levantar. Y yo creo que el inicio pues ha sido lo que ha ido decantando todo lo de la temporada. De hecho, le pasó también el año pasado al Leioa, que era un arranque horrible y eso no hubo quien lo levantase, y le ha pasado al Baracaldo también. También comentar que 3 entrenadores en una temporada, primero el Larrazábal, luego Germán Beltrán y por último ya Javi Luaces. No sé si compartes la opinión, parecía que al principio de temporada el equipo era un poquito estático, por llamarlo de alguna manera, tenía un sistema, un 4-2-3-1 que apenas variaba, al final era un equipo que no se le veía tampoco un plan de partido ni que cambiase o se adaptase a los rivales. Sí, sobre todo le perdían partidos por errores puntuales. O sea, sí es verdad que el acierto de cara a puerta ha condenado al Baracaldo durante toda la temporada, pero sí que tenían llegadas en la mayoría de partidos. Hay muchos que evidentemente pues se jugó mal y nada, pero en la mayoría de partidos sí que el equipo pues demostraba que podía llegar al área con cierta facilidad, pero luego no tenía un 9. Yo creo que les ha faltado un 9 goleador realmente, porque Nikolai Obolski pues es un delantero con unas condiciones magníficas, pero que ha demostrado que lo suyo es más de bajar el balón, de hacer jugar al equipo, no es un delantero de área, ¿no? Entonces, pues es un delantero con muy buenas condiciones, pero realmente no ha habido un delantero que marque goles, ¿no? El máximo goleador creo que ha sido el propio Nikolai, no sé si lleva 6 goles, una cosa así, que no es mucho. Entonces, eso sí le ha faltado y luego errores puntuales en defensa que no puedes cometer en esta categoría, que sabes que si cometes errores de esa índole, pues lo acabas pagando y acabas perdiendo los partidos, que es lo que le está pasando. Entonces, yo creo que la determinación en las áreas ha sido clave para el Baracaldo y ha sido lo que le ha condenado al descenso a tercera federación. De hecho, sobre Volsky hemos visto que quizás haya estado más en ese trabajo fuera de área, es decir, el Baracaldo no ha conseguido acercar al delantero ruso al área, donde sí, igual siendo un delantero más rematador, porque hay jugadores por bandas capaces de poner muy buenos centros, quizás ahí sí hubiese sido más determinante de cara a gol. Al final lo hemos visto haciéndolo muy bien, como tú has dicho, de espaldas, siendo ese soporte sobre el que aguantar el balón y lanzar las contras, balón parado, saques de banda, siendo siempre el hombre que buscaban, y ahí ha sido un gran estandarte para el equipo, pero me ha faltado igual quizás que lo acerquen más al área, porque ahí igual sí que ha causado más peligro, ya digo, desde ese remate, desde ese también. Y luego has comentado también la que no ha habido gol, jugadores, por ejemplo, como Jurado, que ya no están en plantilla, apenas participaron, es decir, tampoco vimos que se diese tampoco muchas oportunidades, no sabemos si porque no las merecían o porque no se las ganaban, a otros jugadores ofensivos que había en la plantilla. Sí, Rubén Jurado llegó lesionado y no acabó entrando casi nada, fue un poco de las grandes decepciones, ¿no? Y por eso acabó saliendo en invierno, era la gran esperanza y era ese hombre gol, ¿no? del Baracaldo y no acabó funcionando. Y luego ya sabemos que en invierno comprar goles es muy complicado. Entonces,
pues claro, eso lo complicó todo, ¿no? Rubén Jurado era el que tenía que marcar pues 10 goles esta temporada, 10 o los que fueran, pero era el que tenía que ser el goleador del equipo y no funcionó. Entonces, bueno, pues han tirado con Nicolai, que no es un delantero de área. Yo soy consciente de que Javi Luaces le ha insistido mucho, ¿no?, en que se acercara más al área, que fuera un delantero más de área, que era lo que necesitaba el equipo, pero realmente no es su naturaleza. O sea, es un jugador que no tiene esa sangre de oler el gol, ¿no? Es un jugador, como digo, de unas condiciones magníficas. Yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas o de los mejores jugadores del Baracaldo junto a Aitor Seguín. Entonces, pero no tiene ese gol, ¿no? Igual que necesitaba el equipo. Ya digo que tenía que ser Rubén Jurado, igual ese hombre, y luego cuando no te funciona, pues te ves en problemas. Sí, comentar también que luego un poquito con Germán Beltrán sí que parecía que el equipo mejoraba algo, pero no sé si es porque al haber estado ya toda la temporada con el equipo, quizás igual perdió ese efecto de revulsivo y tampoco se le dio mucha cancha. Enseguida, pese a que por lo que se veía en redes sociales era un técnico que a la afición le agradaba, pero no se le dio mucha cancha. Y luego ya llegó Javi Luaces y ahí sí que el equipo parecía que despegaba, ¿no? Sí, lo de Germán fue un poco pena para la gente del Baracaldo, sobre todo porque es un ídolo de la afición, ¿no? Y que tuviera tan pocas oportunidades o que le fuera tan mal en los pocos partidos que estuvo aquí, no sé si fueron 2 o 3, pues fue una pena. Pero bueno, se optó por Javi Luaces, que es un entrenador muy consagrado en esta categoría, un gran entrenador. Pues bueno, lo ha intentado todo, y ha ido un poco por rachas, ¿no? Empezó muy bien, creo que fueron 2 partidos seguidos ganados y con mucho saber estar. Ganó al Real Unión, que ha ascendido a Primera Federación. Se ha ganado también al Bilbao Athletic. O sea, el equipo demostraba que podía ganar a cualquier rival prácticamente, pero luego decaía cuando no tenía que hacerlo, sobre todo pues perdiendo contra rivales directos como el Portugalete, como el Alavés B, y luego en la segunda fase pues que no han ganado tampoco ningún partido. Y entonces, pues si no ganas a tus rivales directos estando abajo, pues estás condenado. Sí, comentar un poquito que al final igual esa apuesta por Javi Luaces puede venir porque el año pasado, la temporada pasada, llega en una situación similar a media temporada Unionistas y sí consigue resucitarlo, luego se para la temporada. Y lo que tú dices, esa racha nada más llegar, que se frenó justo quizás en el momento más importante, ese partido clave ante el Arenas, que de haberlo ganado, el Baracaldo se volvía a poner ahí arriba, se volvía a poner cerquita de incluso salvarse en esa primera fase, pierdes ese partido y a partir de ahí como que se disipa un poquito el efecto Javi Luaces, a pesar de que, como tú has dicho, han ganado partidos importantes contra equipos de nombre y que han demostrado que materia había, aunque luego el rendimiento no haya sido el mejor. Sí, eso ha sido bastante extraño esta temporada, ¿no? Yo tampoco le encuentro mucha explicación al hecho de los registros como visitante del equipo, porque realmente en la primera fase no había público en ninguno de los campos, y haber sacado un punto como visitante en toda la temporada es que son unos números que es imposible levantar una temporada así. Tienes que ganar todos los partidos en casa y no es el caso. Entonces, pues es que claro, llegas a Govela, un campo tan complicado como Govela, con unas dimensiones tan particulares, y pues caes y no tienes la confianza de ganar ningún partido fuera de casa, pues así es muy difícil. Y realmente eso es a mí lo que más me sorprende, o a lo que menos encuentro explicación, ¿no? A los registros fuera de casa del equipo. No sé, no encontraban la confianza que tenían en la Cesarre, o no lo sé, porque es que realmente sin afición pues tampoco tienes ahí ese empuje o esa presión, ¿no?, que puedes tener fuera de casa en este caso. Sí, pasaría a comentar un poquito en cuanto a los nombres, a los jugadores, porque a partir de invierno hubo muchas bajas de jugadores que no habían funcionado. Para mí también una de las sorpresas positivas ha sido Pablo Santana, el fichaje que se realiza en invierno, que sí que le ha dado en el medio campo muchísimo al Baracaldo. Comentar también, igual que con Javi Luaces, ha habido bastante cambio de roles. A Doncel le veíamos como media punta, incluso en banda, pero más arriba. Él ha retrasado su posición y le ha dado más libertad igual a Dani Ribeiro. Hemos visto muchas veces que Dani Estrada desde izquierda se veía muchísimas veces en los partidos que lanzaba esa carrera de Alain Ribeiro, al final buscaba esas sinergias entre los dos. Y ha habido jugadores que han cambiado mucho su rol y su participación. El propio Urquiza yo creo que va participando de menos a más en la temporada. Ha habido mucho cambio al final también en las alineaciones. No han encontrado tampoco igual ese equipo tan más fijo en el que depositar la confianza. Sí, Javi cambia a muchos jugadores de posición. Al propio Carles Marc, que le pone de central, y lo que has comentado tú, pues a Estrada le coloca de lateral izquierdo.
Bueno, sí que llega la irrupción de Santana, que para mí, sí, desde que ha llegado igual ha sido el mejor, realmente, y a Pitu sí que la retrasa, y eso ha sido raro, ¿no? Porque realmente la temporada pasada de Pitu fue espectacular con Hernán Pérez y sí que era llegador al área. Yo recuerdo incluso goles de cabeza y mucha presencia en área rival, pero ha preferido que tuviera esa presencia, que también realmente juega mejor adelantado, y dejarle a Pitu más la labor de distribución. Y bueno, ha cambiado mucho los roles del equipo, y sí parecía que funcionaba en momentos, pero es que luego lo que digo, ¿no? Los errores puntuales les condenaban, y partidos que han hecho muy buenos. Yo recuerdo el anteúltimo partido, creo que fue en Mercatondoa, una primera parte buenísima hasta que Julen López comete un penalti justo antes del descanso, y eso ya les condena, ¿no? Es que han sido todos los partidos así. Si empezamos a recordar, muy pocos se han visto muy superados o que realmente han jugado fatal y les han marcado 4 o 5 goles, ¿no? Todo ha empezado por un error puntual después de unos buenos minutos, y a partir de ahí caer. Y lo que tú has dicho, al final, si vas a los duelos directos, que en la primera fase solo ganan, creo, al Laredo un partido, al Leyoa otro, y no recuerdo quién de abajo también es otro, solo ganas 3 de los duelos directos. Es decir, si al final, aunque sea, te hubieses impuesto en esos duelos, no estarías en la situación que estás. Luego, lo que comentan los fallos puntuales, la segunda fase creo que se arranca contra el Egea y lo pierdes de la manera que lo pierdes en la última jugada del partido, en ese saque de esquina. Pues ya es empezar con todas las ilusiones y esperanzas que tenías de salvarte en esa segunda fase, un poquito ya el primer varapalo en esa primera jornada. 2 puntos de 15 posibles en esta segunda fase, los resultados hablan por sí solos. Sí, a todos los equipos vascos les ha ido muy mal, como comentaba antes, en la segunda fase. Aparte de por el público, que bueno, puede ser una lectura, pero igual es una lectura un poco simple. Yo creo que los equipos del otro subgrupo llegan con mucha más veteranía en este tipo de situaciones, ¿no? Porque tanto el Izarra o el Mutilvera, que viene de tercera, o el Egea, los 4 equipos prácticamente han estado muchos años en estas circunstancias, peleando por el descenso. Sus equipos, prácticamente casi todos, tienen más de 30 años de media. Vamos, que todos están muy curtidos en este tipo de situaciones. Entonces, no les ha temblado el pulso, cosa que sí ha pasado en los equipos de aquí, de Vizcaya, y ahí están marcando las diferencias, porque es que solo, como decía antes, solo el Leyoa ha sido capaz de ganar un partido, y es que los registros les colocan a los 4 equipos del otro subgrupo arriba. Y al final, por ejemplo, hay mucho contraste en ese grupo de la permanencia respecto a uno y otro subgrupo con el resto de grupos, porque al final Real Unión, Arenas también está ganando partidos con lo que le costaba en la primera fase. El grupo de ascenso también han sido muy superiores los 3 del subgrupo A, y sobre todo con lo que se preveía a principio de temporada, ¿no? Que se hablaba de que ese subgrupo B podía ser mucho más, que podía haber muchísimo menos nivel, que podía ser mucho más complicado ese subgrupo A, y sin embargo en esta segunda fase lo que tú dices, ¿no? Sea por la experiencia, sea por lo que sea, se está demostrando lo contrario. Sí, por eso, es que en el público pues sí ha pasado, y en los otros grupos ya se ha visto, Bilbao Athletic, Amorebieta, Racing, Real Unión, pues les está yendo genial. Bueno, en el caso del Racing sí que tiene público, pero vamos, en los otros grupos sí que les va genial. Entonces sí, yo creo que aquí ha sido la veteranía, porque realmente los equipos, si miras jugador por jugador, y en este caso al Baracaldo, pues el Baracaldo sí que tiene un equipo jugador por jugador para estar arriba. Y realmente, con todo el respeto del mundo, otros equipos del otro subgrupo, pues lo que decíamos, ¿no? Desde el principio de temporada parecían muy inferiores. Pero claro, son jugadores que se han visto en estas circunstancias 1.000.000 de veces, y entonces saben cómo lidiar con ellas. Y no ha pasado eso en los equipos vascos, que pues igual tienen jugadores más jóvenes o jugadores acostumbrados a luchar por cotas más altas, y se han visto en estas circunstancias, y pues les ha podido temblar más el pulso. Y ya para ir acabando, Perú, ¿cómo ves tú o cómo se presenta ese futuro más inmediato del Baracaldo de cara a esa tercera división y de lo que hemos hablado antes de esa viabilidad del club? Sí, pues todos esperamos que el club sea viable y que el año que viene compita en tercera federación, ¿no? Lo que hasta el año pasado era tercera, pero bueno, un escalón menos. Todos esperamos que siga ahí. Los dirigentes ya mandaron en un comunicado pues una esperanza, y que iban a trabajar
de todo lo que estuviera en su mano para que el Baracaldo continuase siendo viable y compita en tercera federación el año que viene. Parece que puede ser así, ¿no? Por como decía antes, ¿no? Tanto por la búsqueda de inversores, que igual está más complicada ahora, o por otra vía. Quizás, bueno, pues el Baracaldo puede ir pagando a plazos esa deuda y continúe desde tercera federación, ascendiendo hasta encontrar pues esos inversores, ¿no? Que llegan al club, le den músculo financiero y acaben con la pesadilla de la multa de la seguridad social. Parece que va a ser así, pero tampoco se puede descartar el peor de los escenarios, que sería esa desaparición del club, esa liquidación del club y empezar de nuevo bajo otro seudónimo, bajo otro nombre, en lo que sería tercera regional. Eso sería muy triste en un club centenario, muy arraigado al pueblo, muy arraigado a la historia del fútbol en Vizcaya prácticamente, ¿no? Sería pues tristísimo, pero bueno, tampoco hay que descartarlo, aunque yo creo que hay más opciones de que el Baracaldo pues siga en tercera federación, o quiero creer eso también. O sea, al final sería terrible, un histórico, no solo ya, como has dicho, nuestro fútbol vizcaíno, sino del fútbol en general, muchísimos años en Segunda División B, últimas participaciones también en la Copa varias veces. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberte pasado por el canal, Peru. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y espero que la gente también lo disfrute. Y ya sabéis, darle a like, suscribiros, activar notificaciones y nos dejéis en comentarios qué os ha parecido, qué pensáis de la temporada del Baracaldo y qué es lo que le deparará el futuro al conjunto fabril. Bueno, pues ha sido un placer, Neil. A ver si la siguiente vez es para contar noticias más positivas, a ver si al Baracaldo y a todos los equipos de Vizcaya les va mucho mejor. Y nada, ha sido todo un placer. Un abrazo. Esperemos.